Bueno, pues hemos pillado carrerilla y a ver si la acabamos, aunque echemos un minutillo más. Sigo con el mismo vino, ahora ya queda con la misma copa. Y vamos a seguir. En este caso nos vamos otra vez a la crisis de los misiles. Seguimos analizando aquello. Pues bueno, eh, los soviéticos, Nikita Khrushchev quería conseguir el Berlín Occidental. Una vez estuviese amenazado Estados Unidos por la lanzadera en Cuba, ¿no? Hay una reunión secreta en mayo del 62, una delegación rusa disfrazada de ingenieros agrícolas, ¿no? Esto no lo había dicho, por eso digo, son aportaciones nuevas, expertos en azúcar y maíz. Solo unos pocos sabían de la naturaleza de la misión. Unos 43.000 efectivos soviéticos en Estados Unidos algo se olía, ¿no? La inteligencia, y no se fiaban del todo. Y los rusos decían que solo proporcionaban materiales a sus aliados y como mucho armas defensivas. Emplazamiento, batería antiaérea, la 575 Duina, defensiva. Pero claro, la inteligencia de Estados Unidos decía, ¿pero para qué todo esto, no? Si no tenían intención Khrushchev de utilizarlo, ¿no? Eso es lo que decía el director de la CIA. Bueno, después, como ya hemos dicho siempre, los U-2 encontraron, los U-2, los aviones de reconocimiento, ya que lo hemos dicho, que el grupo de música U-2 debe su nombre a eso, los misiles tierra-aire. Bueno, los tierra-aire son defensivos, ¿no? O sea que eso hasta cierto punto es legítimo que los pueda tener cada país. Lo que no puedes tener es tierra-tierra, porque eso es para atacar. Tierra-aire sí, porque eso es que te viene uno por el aire y tú lo interceptas. Como también hemos dicho, en ese momento, en el 62, estaban las elecciones Nixon-Kennedy. Los republicanos de Nixon acusaban sin prueba, pero sin dudas, de que tenían la intención de meter misiles balísticos. Hicieron política denunciando al gobierno de Kennedy que ignoraba la amenaza. En Cuba empezaron a llegar misiles R-12 en septiembre del 62. Los R-12 son, creo que eran de medio alcance, lo que ahora ya no sé, loco, ya no me he quedado, no sé los kilómetros, pero había otros superiores que llegaban hasta 4.000 kilómetros, o sea que podían haber llegado casi a Alaska, pero estos eran de medio alcance. Entonces empezaron a llegar misiles R-12. El 7 de octubre, Osvaldo Ortiz Cosa era el jefe de Estado de Cuba, pero era como un títere de Fidel, habló en la Asamblea de la ONU y vino a decir que si les atacaban se defendería. Y dijo, tenemos medios suficientes para defendernos. Nuestras armas que hubiéramos preferido no adquirir y no queremos utilizar. Entonces, claro, eso era blanco y en botella, fue bastante claro. Claro, Estados Unidos también estaba barajando un bombardeo preventivo. La CIA detectó que la construcción había empezado en al menos 6 emplazamientos para misiles de alcance intermedio. La población cubana también lo notó, rusos por todas partes, claro, los rasgos son diferentes, no saben hablar español, ¿sí? Camiones de noche que transportaban objetos cilíndricos cubiertos. Y claro, como no toda la población estaba con Castro, pues no paraban de llegar informes a Miami, ¿no? A Miami es donde estaban las disidencias de cosas raras que estaban viendo allí. Los Estados Unidos dejaron de volar U-2 ya que les preocupaba que con las baterías antiaéreas los derribasen.
los querían sustituir por satélites en 1962, pero claro, en el 62 los satélites no es como hoy en día. Hoy en día un satélite creo que puede leer lo que tú estás escribiendo en el móvil. Entonces, por tanto, volvieron a reanudar los vuelos U-2, consiguiendo evidencia de que todos los emplazamientos de misiles seguían el mismo patrón urbanístico que en Europa del Este, y también la certeza de la existencia de misiles R-12 en la parte más cercana a la costa de Florida. ¿No? R-12, los de medio alcance. Esto se lo enseñaron a Kennedy, claro, y este pues convocó el Consejo de Seguridad Nacional, a Robert Kennedy, que es su hermano, que era no sé, el fiscal del Estado. Este habló con el embajador ruso sin decirle lo que sabían, pero este último le mintió, le dijo que no había ningún problema, que como mucho era armas de defensa. Estados Unidos no tenía un plan en marcha, ya que su inteligencia nunca pensó que Rusia se atrevería a poner misiles en Cuba. Así que se rindieron a la evidencia de las fotos del U-2 y se plantearon 6 escenarios. El primero, no hacer nada y asumir el hecho consumado. Estados Unidos estaba en Turquía con sus misiles y la URSS en Cuba. Ese hubiese sido el primer escenario. El segundo, presionar con la diplomacia para que Rusia retire los misiles. Tanto la diplomacia de Estados Unidos como sus aliados, ¿no? Gran Bretaña, Francia, etc. El tercero, enviar un emisario a Fidel Castro para decirle que expulsase a los soviéticos o se exponía a una invasión masiva por tierra, mar y aire por parte de Estados Unidos, aún dejándole en el poder. La cuarta, invadir por sorpresa y derrocar a Castro. Es la misma que la tercera, pero sin dejarlo en el poder y sin avisarle, claro. La quinta, las fuerzas aéreas sobre Cuba para destruir todas las instalaciones soviéticas, caza y bombarderos, pero sin marines, ¿no? O sea, sin invasión terrestre. Y la sexta, enviar a la Armada para bloquear la llegada de misiles a Cuba. Kennedy estaba escéptico, tomaba fuerza la 4, ¿no? La de invadir por sorpresa y derrocar a Castro, pensando en que los soviéticos, que estaban muy lejos, no intervendrían, pero sí lo harían en Berlín Occidental, ¿no? Incendiando toda Europa Central, y Estados Unidos, pues como tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, pues tendría que ir a acudir a ayuda de sus aliados. Kennedy habló con los ministros de Exterior rusos, Andrei Gromyko, quien le dijo que solo eran misiles defensivos tierra-aire y que estaba justificado, ya que el año anterior se había producido el desembarco en la bahía de Cochinos. Por tanto, ya no se fiaban de que otra vez eso. En esos momentos el bloqueo se interpretaba como un acto de guerra. Por tanto, la diplomacia estadounidense, pues al final pasaron a una cuarentena, a llamarlo como una cuarentena de armas ofensivas, que se llevaría a cabo en aguas internacionales, mediante barcos de guerra, según el Tratado Internacional. Y se sumaron algunos países con algún destructor argentino, venezolano. Colombia también aportó, no sé si técnico y un posible de estos de ejército, República Dominicana. Entonces más o menos esto legitimizaba la acción. El 22 de octubre del 62 se anunció la cuarentena o bloqueo ¿no? De todos los barcos que de la zona donde llegaran, que procedente de donde fuese, aunque bueno, estaba claro que era para los soviéticos, pero sin decirlo, que fueran a Cuba, pues estaban en cuarentena, objeto de registro para que no llevasen armas ni municiones, ¿no?
Esto estaba de acuerdo Adenauer en Alemania, Macmillan en Reino Unido, Charles de Gaulle de Francia, todos estos lo apoyaban. También dijo Kennedy, todo esto fue en un de estos televisados, que cualquier misil lanzado desde Cuba a cualquier punto de América sería considerado como un ataque de la URSS y que responderían con todo. Podían pasar alimentos, medicina, como digo, lo inspeccionaba la Armada, ¿no?, estadounidense. Suministros industriales, todo menos armas y municiones. Para que no les acusasen, como unos años antes la URSS fue acusada de bloqueo total cuando bloqueó totalmente a Berlín Occidental, ¿no?, en el 48, que los tuvieron que atender con el puente aéreo. Entonces, en estos momentos, las condiciones de defensa, eso que vemos en las películas, lo de DEFCON, que es la abreviación de Condition Defense, defensa, condiciones de defensa, pues cambiaron pasaron a DEFCON 3. Estos los niveles son DEFCON 5, que es lo normal, y DEFCON 1, que es la mayor, que implica que pronto se va a entrar en guerra. Nunca se ha decretado. Creo que aquí en esto llegaron a DEFCON 2. Este discurso de Kennedy cayó como un jarro de agua fría en Moscú y las negociaciones empezaron fuertes, ¿no? Khrushchev con telegrama personal que no cedería a los registros y Kennedy que invadiría Cuba. En fin, esto es muy... Eso yo estoy resumiéndolo mucho. En fin, que se enseñaron los dientes. Los soviéticos no daban su marcha atrás, aún sabiendo que eran inferiores en armamento nuclear, cosa que Estados Unidos no lo sabía. Estados Unidos filtró una información reservada para que llegara a los agentes soviéticos de que llegarían hasta el final. Y ahí Khrushchev ya se dio cuenta de que Estados Unidos no iba de farol y que ya se le había estropeado el plan, ¿no? Su órdago ya se le había estropeado, o su farol en este caso. Entonces había un peligro real. Sobre todo, pues sabiendo de la superioridad clarísima de Estados Unidos. Khrushchev entró en pánico cuando no le habían salido su plan y mandó al número 1 de la KGB que le dijera más o menos, se citó con el de número 1 de la inteligencia de Estados Unidos, no, que le dijera que la guerra estaba a punto de estallar y que si ellos no estarían dispuestos a una solución diplomática, ¿no?, los Estados Unidos. O sea que aquí ya se vino un poco abajo. Y que la URSS estaría dispuesta a retirar las armas, ¿no?, todo bajo la supervisión de la ONU, y que Fidel ya no montaría más centros logísticos de estos, de lanzaderas de misiles, pero que también Estados Unidos pues no invadiría Cuba, y incluso Khrushchev llega a mandar un telegrama personal a Kennedy sugiriendo, ya con una metáfora de no seguir tensando la cuerda, de rebajar la tensión, tomar medidas los dos para eso, para rebajar la tensión. Y claro, Kennedy accedió, pero claro, se olvidaron de que había un tercer actor en la negociación, no, como dije en su momento, que este no era ni más ni menos que Ernesto, o sea que Fidel y Ernesto Che Guevara, o sea, los cubanos. Ernesto Che Guevara, que era el guerrillero argentino, llegó incluso a decir que estaban dispuestos a lanzar misiles en cuanto dispusieran de ellos, ¿no?, en cuanto estuvieran finalizadas las instalaciones, porque claro, las instalaciones no estaban todavía finalizadas. E incluso Castro envió un telegrama a Nikita Khrushchev solicitando un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos
¿no?, como basado en legítima defensa, y ordenó que las antiaéreas estuvieran operativas y disparasen contra cualquier avión estadounidense. También Khrushchev pidió a Kennedy cambiar los misiles cubanos por los Júpiter turcos e italianos, ¿no?, los Júpiter de los años 50 obsoletos, y que, bueno, que se los cambiaría. Él quitaba los de Cuba y Estados Unidos quitaba los de Turquía y Italia, que más o menos, como digo, como eran de los años 50, estaban obsoletos, pues más o menos les daba igual. No los turcos, porque los turcos no querían, por un hipotético ataque por el Cáucaso o por el Mar Negro. Bueno, ya esto lo vamos a acabar, aunque he hecho 2 o 3 minutos. El 27 de octubre del 61, un U-2 fue derribado desde una batería duina soviética en Cuba. Por tanto, se tensaron las negociaciones. Esto estamos hablando ya el 27 de octubre. Ya sabéis que todo lo de los submarinos soviéticos fue en los últimos días de octubre. Pero bueno, esto sale ahora. Entonces ya tenían un muerto encima de la mesa. Al parecer no había sido cosa de los soviéticos, sino de Raúl Castro, que controlaba el ejército cubano. Esto se sabe ahora, claro, porque Khrushchev se lo contó después a su hijo Sergei, de que Castro se había adueñado de la situación y estaba dispuesto a declarar la guerra él solo. Estados Unidos no respondió y siguió negociando, en persona y en secreto. Pasó el incidente del abordaje de la Armada de Estados Unidos, ¿no?, que abordó a uno de los submarinos nucleares soviéticos que no sabían que era nuclear, y que, como sabemos, pensaba que se había desatado la Tercera Guerra y pudo lanzar un misil, que no lo hizo porque no juntaron las 3 llaves. Faltó una de ellas, no sé si fue a uno... No he anotado el nombre. Bueno, Kennedy accedió en secreto a retirar los misiles de Turquía y pasado un tiempo, y Khrushchev los de Cuba. El 28 de octubre del 61, Khrushchev ordena desmantelar la arma ofensiva en Cuba y Kennedy, una hora después, acepta la apuesta. Se compromete a no intervenir en los asuntos internos cubanos. Pues bueno, ya. El 2 de noviembre del 61 se desmantelan ya todas las instalaciones y los barcos salieron entre el 5 y el 9 de noviembre, con la carga al descubierto para poderse comprobar desde el aire, ¿no? Ya pasaron a DEFCON 4, los Júpiter se desmantelan también en abril del 63. En junio del 63 se crea ya la línea, el teléfono directo, ¿no?, teléfono rojo, una línea directa entre Washington y Moscú, para que ya cuando haya cualquier conflicto no tengan que estar dependiendo de terceros. Al año y poco fue asesinado en Dallas Kennedy, ¿no?, en noviembre del 63, y Khrushchev fue destituido por el Comité Central en octubre del 64 por Leonidas Brezhnev. Esto ya también lo habíamos dicho, basándose en el fracaso de los misiles cubanos con Estados Unidos y en la incapacidad de hacerse con el Berlín Occidental. Todo esto, pues Castro estaba molesto de que no se había abordado muchos temas, sobre todo el de la base naval de Guantánamo. Y bueno, y decís que hoy se sabe que Estados Unidos hubiera borrado del mapa a la URSS sin necesidad de movilizar ni un carro de combate, ya que tenía una proporción nuclear de ojivas nucleares de 3.000 a 300, o sea, de 10 a 1. Khrushchev, pues bueno, ya no paraba de pedirle, insistirle a medidas para que no haya otra crisis, un pacto de no agresión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, en fin, que entre otras cosas por eso ya se lo cargaron.
Luego más tarde hubo un tratado antinuclear de no sé qué, con no sé cuánto atmosférico, que no me queda con él, entre Estados Unidos y la U, pero en fin. Y bueno, y ya pues nada, ya hemos acabado este capítulo y a ver si más adelante, pues como sigo con esto de los conflictos internacionales, el siguiente que tengo en la lista era Afganistán. O sea que ya quedamos emplazados para el siguiente.